acusados que se han hecho presentes y de manera virtual nos parece uno de los acusados. Bien, empezamos entonces, autodefensa material del señor Ollanta Humala. Adelante con su participación. Buenos días, señores miembros del colegiado. Buenos días al Ministerio Público y a todos los presentes. En todo caso, usted me orientará cuál es lo razonable. Yo quería aprovechar este tiempo de la autodefensa material para decir lo que he observado en el proceso, las conclusiones que yo saco del proceso y referirme a los temas que considero puntuales, necesarios para hacerme escuchar. Trataré de ser lo más sucinto posible, pero siempre escucharé las recomendaciones que ustedes me hagan. La idea del señor Ollanta Humala es no volver a retomar lo que sería una declaración o descargos, que ya lo hemos escuchado de manera extensa, ¿no? Lo final que decir es lo que se requiere en la autodefensa material. Bien, además que no es solo usted, sino también hay otras personas que van a esperar su participación. Adelante. Muy bien. Señores magistrados, este proceso penal empezó en el año 2009, ya llevamos prácticamente 16 años para llegar al término de esta etapa del juicio oral. En todos estos años, mi esposa, yo y por ende mi familia, porque nuestros hijos eran menores, hemos vivido todo lo que es las medidas coercitivas que el Ministerio Público nos ha impuesto. Comparecencias, impedimento de salida del país, impedimento de salida de la capital, embargo de nuestras cuentas, embargo de nuestra única casa familiar, embargo con fines de incautación. Tuvimos que retirarnos en horas y en horas. El Poder Judicial corrigió la disposición del juez de primera instancia y nos permitió regresar a nuestra casa. Hemos llegado incluso hasta la prisión preventiva, una prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y que el Tribunal Constitucional consideró abusiva, y por eso a los 10 meses y medio de estar detenidos nos devolvió nuestra libertad. Así que no podemos decir que son 16 años de tranquilidad, etcétera, porque llevar un caso de lavado de activos en la sociedad involucra que uno es paria en el sistema bancario, involucra una permanente lucha contra el desprestigio que cada vez salen en las portadas de los medios de comunicación y que el Ministerio Público ha tenido la costumbre de salir periódicamente a denostar de nosotros, a maltratarnos y tratar de motivar en la población una exacerbación que los linchen a todos. Entonces, creo que en este juicio, si no hay pruebas objetivas o si no hay una cadena de pruebas indiciarias que vayan más allá de la duda razonable, o si las supuestas pruebas no cumplen con un estándar adecuado para su idoneidad, o si sobre un hecho fáctico hay otras explicaciones ajenas al delito, creo que debe primar la buena fe y la absolución. Este proceso, si bien es cierto, el colegiado va a decidir no sobre consideraciones políticas, sí considero que es importante que sepa la génesis de este proceso. Este proceso, su génesis, su origen es estrictamente político. Después de 25 años de estar en el ejército, con mi esposa decidimos entrar a la actividad política. Y en la campaña del 2006 pasamos a la segunda vuelta electoral y allí las fuerzas políticas tradicionales, liderados por el APRA, porque pasé con el candidato aprista a la segunda vuelta,
crear una estrategia de campaña de desprestigio y de señalar de que yo representaba el chavismo en el Perú. Entonces la estrategia se englobó o se resumió a que era el Perú o Chávez. Y sobre esa estrategia de campaña, la clase política, a la cual se sumaron los medios de comunicación, la clase empresarial aglutinada en la CONFIEP, comenzaron a recrear la idea de que Chávez nos había financiado la campaña. Así nace la investigación de lavado de activos por supuestos aportes a la campaña 2006. Muy bien, terminada la campaña, comienzan los procesos judiciales. Me abren en el 2006 una investigación por derechos humanos que fue archivada en la Corte Suprema. En el 2009 le abren a mi esposa una investigación por lavado de activos justamente por sus actividades laborales, ¿no? Y que es archivada en doble instancia como cosa decidida por la Fiscalía. Sin embargo, en el 2014, a través de una portada de un periódico, un fiscal Rojas, que hoy día se encuentra cumpliendo una condena por cohecho pasivo específico y tráfico de influencias, utiliza esa portada para reabrir el caso. Nosotros presentamos un habeas corpus al Poder Judicial y lo ganamos en doble instancia. Sin embargo, las fuerzas políticas lideradas por el APRA presionan al Ministerio Público para que reabran este caso y envíen un recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Muy bien, en el Tribunal Constitucional los congresistas apristas amenazan a los tribunos diciéndoles que les van a abrir una denuncia constitucional en el Congreso si es que no le dan la razón al Ministerio Público. Y con 500 apristas frente a la puerta del Tribunal Constitucional, los tribunos cedieron y reabrieron una cosa juzgada. Allí empieza este proceso. Pero además de esto, es la primera vez en la historia del Perú que un ensañamiento político llega a transformarse en una persecución fiscal que la voy a detallar. Dentro de los procesos que han abierto a mi esposa y a mí, tenemos secuestro, tortura, homicidio, colusión simple, colusión agravada, tráfico de influencia, negociación incompatible para delinquir, usurpación de funciones, delitos tributarios, contrabando, etc. La mayoría ya lo hemos archivado, pero cuestan años y es un esfuerzo de la familia. Da la impresión de que con esto lo que busca la Fiscalía es que lleguemos a un juicio debilitados, ¿no? Y como dicen popularmente, como palo de gallinero, ¿no? Entonces, la Fiscalía ha utilizado este caso de aporte de campaña de manera política. Como le dije, nos han impuesto una serie de medidas restrictivas a nuestra libertad. Qué cosa curiosa, al señor Barata, a los directivos de Odebrecht y de OAS, no les han puesto nada. Por eso es que hoy día no están en el Perú. Han sacado su plata y han dispuesto de sus propiedades. Cosa curiosa, doble estándar de la Fiscalía. El Ministerio Público, además, como lo dijo el doctor León, este caso lo ha venido calificando desde hace años como un caso emblemático. ¿Qué cosa es un caso emblemático? No lo sé. ¿Está en el Código Procesal Penal o es una jerga de los fiscales? Yo entiendo como caso emblemático que es que quieren una causa nacional, una nueva bandera paralela a la bandera peruana. Todos los peruanos tenemos que unirnos en esta causa nacional porque este es un caso emblemático. Se gana sí o sí. No importa la razón. Primero se dispara y después se pregunta. Y digo esto porque justamente, ¿no?, hay una serie de declaraciones que se han venido dando y que detallaré algunas, que muestran cuáles son esos mensajes subliminales que han ido impartiendo el equipo de fiscales a la población peruana. Tal cual lo dijo acá el fiscal Deltan Dalañol,
y martelo cuando han venido de la Fuerza de Tarea acá a dar cátedra a los fiscales de cómo han actuado en Brasil. Después hablaremos cómo han actuado en Brasil. Entonces, por citar algunos casos, ¿no? Algunas declaraciones. El resultado de este caso traerá repercusiones con el caso Cócteles y con los otros casos de los partidos políticos. El círculo contra Ollanta Tazo y casos de Odebrecht se está cerrando. Fiscal Supremo Pablo Sánchez, W Radio Colombia, 10 de marzo del 2017. Merecen ser condenados. Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ATV Matinal, 14 de junio del 2018. Todavía no se había presentado la acusación. Sobre esta declaración gravísima, debemos señalar que la dio un año antes de que se emita la acusación. De esta manera entiendo que el mismo fiscal supremo, el fiscal de la Nación, está dando la orden de partida, la directriz a todas las fiscalías para que empiecen, ¿no?, a acosarnos y perseguirnos porque merecemos ser condenados. Y es una notificación pública de cuál es la posición del Ministerio Público. Me inspira la filosofía de trabajo del juez brasileño Sergio Moro, juez Concepción Carhuancho, el juez de primera instancia, juez de control de este caso. La República, 16 de agosto del 2017. No es lo mismo lidiar con presuntos delitos comunes que pelear, como diría Moro, con los más poderosos como Humala. Juez Concepción Carhuancho, entrevista a Milagros Leiva, 9 de mayo del 2018. Todavía no estaba la acusación presentada. ¿Qué tal si vienen las elecciones del 2021 y el Partido Nacionalista se presenta? No podemos permitirlo. Con esos antecedentes, ¿qué se puede esperar? Fiscal Germán Juárez Atoche, Justicia TV, 9 de agosto del 2019. No nos enfrentamos solo al poder, sino a la clase política peruana. Fiscal Superior Rafael Vela, el diario El País de España, 29 de abril de 2019. Por primera vez estamos sentando en el banquillo a gente poderosa y personajes de alto perfil, en general los fiscales. Obviamente, no son mensajes dados al azar. La finalidad de estos mensajes es motivar el linchamiento político y social. Y una presión también social a los jueces, para que permitan que la opinión pública bombardeada con este tipo de mensajes también forme parte, así como está la Procuraduría, el Ministerio Público, también se tenga en cuenta la opinión pública, o sea, prácticamente estarían pidiendo un juicio popular. Señor Ollanta, volvamos a nuestro juicio, por favor, porque todo ello son referencias, ninguna incidencia sobre nosotros. Vayamos al tema de la prueba de lo que ha acontecido en juicio. Muy bien, solo estaba contando la génesis y estoy explicando que la actuación de los fiscales no ha sido la actuación de un toribianito. Esto viene de hace años. Tengo más de 20 procesos, así que conozco. También estoy en otros casos con el fiscal Juárez Atoche. O sea, sí, por eso lo hemos escuchado y no lo hemos cortado. Entonces, yo no voy a permitir que esté mencionando mi nombre. Creo que se le está dando para que haga defensa material respecto a los hechos de lo que se ha actuado en juicio. Y quiere politizar esta situación. No, y creo que eso no... No, doctor, estamos haciendo el control respectivo, le hemos dejado hablar lo que hemos considerado prudente y por eso hemos hecho el control. Y si mencionan nuestros nombres, doctores, somos funcionarios públicos, sí, no estamos exentos a que puedan mencionarnos en cualquier ámbito. Pero le vamos a pedir, señor Ollanta, sí, claro, que reconduzca. Sí, simplemente estoy diciendo una cita. Material implica lo último que decir a los señores jueces. Sí, y ya lo hemos escuchado en su declaración, estos aspectos de génesis política que usted lo considera así, pero que para nosotros no tiene mayor trascendencia, sino la prueba actuada objetivamente. Puede continuar. Muchas gracias. Simplemente estaba señalando el autor de lo que habían dicho, no puedo negar esa autoría. Muy bien. Ahora quiero referirme a los aspectos que la Fiscalía no ha podido demostrar o explicar objetivamente en este juicio. Primero, sobre el componente de Venezuela. La Fiscalía no ha podido demostrar... Pide tu botella azul Clorox a 2 soles en su tamaño clásico o a 2 soles 30 en su tamaño XL. Que el expresidente Hugo Chávez haya dispuesto del envío de dineros del Tesoro de Venezuela, del Tesoro Público de Venezuela, a mi campaña del 2006, y cómo supuestamente esos fondos habrían salido del Tesoro Público de Venezuela con dirección al Perú. Segundo, la Fiscalía no ha podido demostrar el origen ilícito del supuesto dinero que en su acusación imputa al presidente Hugo Chávez de haber aportado a mi campaña. Tercero,
La Fiscalía no ha podido demostrar que mi relación con el expresidente Chávez haya sido una relación económica, porque eso es parte de la acusación. Entonces, ese es un tema importante que solo ha quedado en palabras. Sobre esto, lo único que le ha dicho está en la acusación es que es una valoración política. El presidente Chávez era un gobierno corrupto. Con eso ya salió del paso. La Fiscalía no ha podido probar el ingreso al Perú y a mi campaña 2006 de esos supuestos dineros enviados desde Venezuela. Si no puede probar eso, entonces, ¿de qué conversión estamos hablando si no hay plata que llegó al Perú? La Fiscalía no ha podido determinar y menos demostrar la cantidad de dinero que supuestamente vino de Venezuela, pero que es algo obvio que ha tenido que demostrar en esta acusación. Y a última hora, todos estos vacíos y debilidades o insuficiencias probatorias de la acusación fiscal, muy bien, lo parcha con Belaúnde Tolosa, con Martín Belaúnde Tolosa, al cual en el último día de los actos probatorios, de la etapa probatoria, le dan la colaboración eficaz. Pero Martín Belaúnde Tolosa es una persona sobre la cual no se puede tener credibilidad, y me explico. Primero, no es como él dijo que llegó en diciembre del 2005, él llega en marzo del 2006, hay testimonios que así lo corroboran. En segundo lugar, él no fue un cuadro orgánico, no perteneció a la dirigencia del partido, no era un cuadro político, porque él no es político, él es empresario. Entonces se dedicaba a actividades de comunicaciones y avanzadas. Y no es como la Fiscalía lo ha pintado, una persona de extremada confianza para haberle dado responsabilidades de captación de aportes de campaña y relaciones políticas. Señor Yantumala, tenga cuidado con los términos, ¿no? Ya hemos escuchado varias partes, vamos a hacer un mayor control. Ok. Eso de pintar, dejemos de lado, ¿no? Ok. Martín Belaúnde, en el 2014, en una entrevista con la periodista Milagros Leiva, reconoció el contrato por servicios de consultoría de su empresa Centros Capilares y de la empresa de su padre, Arturo Belaúnde, de Palma Aceitera. Reconoce la propiedad de Todograf y la posterior venta de esta imprenta a Santiago Gastañadí y a Maribel Vela. Reconoce sus aportes a la campaña 2006 y rechaza las imputaciones fiscales referidas a supuestos aportes de Venezuela. Pero en el 2015, Belaúnde cambia diametralmente y desconoce todo eso y apoya la tesis fiscal, lo cual demuestra una inconsistencia en su calidad de testigo. Pero la pregunta que había que hacernos es, ¿qué pasó en ese año para que Belaúnde haya cambiado de versión? Bueno, lo que pasó es que se fugó a Bolivia y mi gobierno lo trajo extraditado al Perú. Además, en esa entrevista, Belaúnde llegó a decir, yo pongo las manos al fuego por Ollantumala y Nadine Heredia. Sin embargo, cambió todo a raíz de que se fugó a Bolivia y lo extraditamos. Además de esto, Martín Belaúnde ha demostrado inconsistencias y contradicciones en este juicio. A inicios del juicio, Martín Belaúnde se declaró inocente. Pero al final de la etapa probatoria, en los hechos, Martín se declara culpable. Entonces, ¿qué ha pasado? O habría que preguntarnos, ¿no? ¿A quién creemos? ¿Al Belaúnde de inicio de juicio o al Belaúnde de final de la etapa probatoria? ¿Qué hecho fáctico ha sucedido para que este señor haya cambiado diametralmente su versión? La respuesta es que le dieron la colaboración eficaz. Además de esto, y de igual manera ya como aspirante a colaborador, Martín Belaúnde persiste en mostrar inconsistencias y contradicciones que la misma Fiscalía no ha podido justificar. Me explico. El Belaúnde, aspirante a colaborador del 2015 y 2016, ¿qué dice? Le dice al fiscal
tengo conocimiento que la señora Birly Torres le entregó en su domicilio dineros procedentes de Venezuela a mi esposa, Nadine Heredia. ¿Qué dice el Belaúnde del 2020? De julio del 2020. Dice, ya no dice que mi esposa recibió dinero. Dice, yo recibí el dinero de Birly Torres porque ella me citó en su domicilio y después me citó en la embajada. Y para eso, en una oportunidad, llevé de chofer a Jorge Chang y en la otra oportunidad llevé de chofer a Rivera Hidrogo, sus dos coprocesados en el caso Antalsis. Entonces, ¿a cuál Belaúnde, a cuál aspirante a colaborador o colaborador Belaúnde debiéramos creerle? ¿Al Belaúnde que declaró en el 2015, 2016 o al colaborador o aspirante a colaborador del 2020? En todo caso, ¿qué hecho fáctico pasó en ese periodo de tiempo para que el señor Belaúnde haya cambiado su versión? Bueno, lo que ha pasado es que en ese periodo de tiempo no pudo corroborar que la señora Birly Torres le dio el dinero procedente de Venezuela, el supuesto dinero, a mi esposa. Porque además eso lo convertiría a él en un testigo de oídas, un testigo indirecto, poco relevante para este juicio. Entonces, lo que hace es cambiar su versión. Hay que recordar que en los audios publicados en Interceptor de España sobre Belaúnde, ahí él dice, ¿no? Hay que acomodar en esta colaboración, hay que acomodarnos a lo que diga la Fiscalía. Entonces cambia su versión y se autoincrimina. Yo recibí la plata, entonces él pasa a ser un testigo ya no indirecto, sino pasa a ser un testigo presencial directo, ¿no? Y de esa manera ayuda, ¿no?, a la tesis fiscal. Entonces, estamos viendo cómo el señor Belaúnde tiene una característica, el cambio. Esa es su característica, la inconstancia y actuar de acuerdo a sus intereses del momento. Pero además de esto, creo que hay que tomar en cuenta algunos antecedentes de este señor para ver qué valoración se le puede dar a su declaración, ¿no? Belaúnde tiene una condena por el caso Centralita. Y él y su hermano Arturo Belaúnde, que ha declarado en juicio, pero desde Estados Unidos, están coprocesados en el caso Antalsis. Actualmente, Belaúnde también se encuentra procesado, me parece que en etapa preparatoria, él lo ha dicho acá en juicio, por un caso de obstrucción a la justicia, que es tratar de comprar un testigo para que involucre a mi esposa en este caso y aparte al fiscal Elmer Chirre, del caso Centralita. Además de esto, sabemos que Belaúnde es un hecho, se fugó a Bolivia evadiendo un mandato de prisión preventiva. Y desde Bolivia mintió fingiendo un secuestro que nunca sucedió. Además de eso, Belaúnde, cuando es capturado en Bolivia, ya había evadido el mandato de arresto domiciliario y estaba fugándose a Brasil. Y como dije, para darle fuerza corroborativa a su nuevo cambio, involucra a sus dos coprocesados en el caso Antalsis, Chang, que es su amigo, socio y abogado, y a Rivera Hidrogo, que era el gerente de Antalsis para la empresa para la cual trabajaba Belaúnde, y que según el fiscal de este caso, los tres conforman una organización criminal liderada por Belaúnde. Entonces, es evidente que Belaúnde es una persona de la cual no podemos fiarnos, y además tiene una motivación, el resentimiento, que su propio padre me lo dijo a través de dirigentes del partido, que no permitiera la extradición de su hijo, porque si no, su familia no me lo iba a perdonar. Muy bien. Ahora quisiera abordar el componente de Brasil. Aquí también encontramos aspectos que la Fiscalía no ha podido demostrar, determinar, probar. Por ejemplo, primero, la Fiscalía no ha podido determinar y probar qué persona o quiénes en Brasil habrían dispuesto el aporte a la campaña nacionalista del 2011 a través de la empresa Odebrecht. Fue el presidente Lula, fue el PT, fue el gobierno brasileño, fueron todos, no se ha podido determinar hasta ahora. Y además,
tampoco se ha determinado qué dirigente del Partido Nacionalista solicitó el apoyo, o fue por generación espontánea, ¿no? Esta información sería valiosa para saber si el supuesto aporte fue pedido del Partido Nacionalista o de no sabemos quién de Brasil. Si bien Marcelo Odebrecht ha dicho de que este aporte tenía un interés geopolítico, lo cual demuestra que es ajeno a intereses económicos, pero al final de cuentas es su opinión. En ningún momento acá ha dicho que algún dirigente del Partido de los Trabajadores le indicó cuál era el interés cuando supuestamente le dijo, ¿no?, hay que aportar a la campaña del Perú. Segundo, la Fiscalía no ha podido explicar cómo se habría organizado el supuesto aporte a la campaña sin la existencia de reuniones previas o anteladas. Entiendo que para lograr un aporte tiene que haber una conversación, generarse una confianza entre el presidente Lula y mi persona para llegar a un convencimiento y comprometerlo a un aporte. Pero si ustedes ven mi récord migratorio, en el periodo del 2006 hasta el 5 de junio del 2011, en el cual gano las elecciones generales, ¿no?, tengo un viaje a Brasil a inicios del 2006. Me acuerdo que me preguntaron que era, creo que el 31 de diciembre del 2005 y 1 de enero del 2006, cuando se produce una conferencia. Cuando voy a Venezuela, hago escala en Brasil. Me parece que fue así. Corrijo, en marzo del 2006. Disculpen la memoria también. Son bastantes cosas. Entonces, ambas fechas, que es marzo del 2006, cuando viajo a Brasil, y en el 2009, la segunda vez que lo veo al presidente Lula, cuando él viene al Perú, en visita oficial, y hace una reunión, no privada, sino una reunión con todos los líderes políticos. No había candidatos a la campaña, porque no había campaña. El 2009 es una fecha, un año ajeno a la campaña electoral. Entonces, ¿cómo podría haberse generado reuniones previas y anteladas para coordinar una decisión tan importante y trascendental que debía tomar, en la versión de la Fiscalía, el Partido de los Trabajadores de Brasil, a través de Odebrecht o el gobierno? No queda claro quién. La Fiscalía no ha podido identificar y explicar el número de operaciones estructuradas que Odebrecht habría realizado para supuestamente aportar los $3 millones. Esto es importante y va de la mano con el siguiente punto, que es: la Fiscalía no ha podido determinar y explicar cuántas entregas de dinero supuestamente realizó el señor Barata para la campaña 2011. Porque de acuerdo a lo que hemos entendido en este juicio, por las declaraciones de los funcionarios brasileños, por cada entrega de dinero al extranjero, por cada transferencia al extranjero, tiene que hacerse una operación estructurada. Y las operaciones estructuradas son transferencias bancarias que se hacen teniendo un banco y una cuenta bancaria. Quinto, la Fiscalía no ha podido aclarar las contradicciones de orden cronológico detectadas en las declaraciones de los funcionarios brasileños, particularmente Marcelo Odebrecht, Barata y Silva, ¿no? Una serie de contradicciones que ya le hemos tocado en abundancia. Simplemente señalar que algunas cositas. Barata reconoce que recién conoce a mi esposa a fines de marzo del 2011. Entonces, ¿cómo pudo haber coordinado con ella en el 2010? ¿Y cómo pudo haber coordinado con Garrett en agosto del 2010, según la versión de Barata, si a Garrett nosotros recién lo conocemos en noviembre del 2010, ¿no? Y podemos encontrar más inconsistencias. Esas inconsistencias no han sido aclaradas en este proceso. A la luz de este juicio, en lo que respecta a los supuestos aportes de campaña de OAS y de Odebrecht, ha quedado claro que nadie sabe a la fecha cuánto dinero se aportó a la campaña 2011. Nadie supervisó que se haya realizado el aporte. Nadie rindió cuentas de la salida de ese dinero. Nadie ha podido identificar el número de cuenta bancaria
y el número del y el nombre del banco donde supuestamente se habría transferido los fondos para la campaña 2011. Nadie ha podido explicar quién hizo el recojo del dinero que supuestamente, en el caso de Odebrecht, Gilberto Silva debió transferir a un banco del Perú o en el extranjero y a la cuenta del beneficiario. Nadie ha podido explicar por qué el dinero tenía que llegar a la oficina de Barata, dado que Silva señala que su trabajo concluía con la realización de la transferencia bancaria. Nadie ha podido identificar a las personas o personas que supuestamente recogían el dinero y lo llevaban a la oficina del señor Barata. Sexto, la Fiscalía no ha podido explicar por qué Barata tenía que recibir las transferencias de dinero personalmente en su oficina, en vez de que estas fueran transferidas directamente a la cuenta bancaria del beneficiario conforme al procedimiento explicado por el director del DOE, Gilberto Silva. Esta conducta irregular, si es que se realizó, solo puede ser explicada de una manera, en mi opinión, que el supuesto dinero probablemente, si llegó, era para Barata, sea porque se apropió de ese dinero a espaldas de la empresa o en coordinación con algún funcionario de Odebrecht Brasil, del DOES. Además, el propio director del DOES ha señalado que Barata pudo haber robado cuando le preguntan, porque muchos de los Baratas de Odebrecht en Latinoamérica robaban, ¿no? Y ya lo ha detallado el doctor León, así que no voy a continuar en eso. Séptimo, la Fiscalía no ha podido demostrar objetivamente que en los años 2010 y 2011 las empresas Odebrecht y OAS tuvieran serios cuestionamientos relacionados a la ética, a la moral, a escándalos, a malos manejos empresariales, a temas penales, como para poder hacer presumir o sospechar de la confianza de esas empresas y sus funcionarios. Todo lo contrario, tenían un altísimo prestigio en el Perú, en la sociedad peruana y en la política y en todas las instituciones del Estado. Entonces, la Fiscalía ha podido presentar, para probar este punto, ha podido presentar qué denuncias tiene Marcelo Odebrecht o Jorge Barata o Odebrecht, qué denuncias tiene y ponerlas aquí en juicio. Entonces, se evidencia de que si no había una acción persecutora de la Fiscalía en el año 2010, 2011, es porque la conducta de ellos era intachable. Entonces, lo que quiero decir acá es que nadie podía haber presumido o sospechado de que las empresas brasileñas supuestas aportantes Odebrecht y OAS no eran dignas de confianza, ni el Poder Judicial y menos el Ministerio Público. Y el Ministerio Público nos exige a nosotros que hagamos lo que ellos no pudieron hacer. La Fiscalía no ha podido determinar el delito previo o supuesto origen ilícito del dinero proveniente de la Caja 2. En este juicio, la única prueba presentada por la Fiscalía es una sentencia en primera instancia que se le conoce como la sentencia Palocci. Una sentencia que nunca llegó a ser firme, pero además, por información pública sabemos que, y se dio lectura en las pruebas complementarias, la sentencia del Supremo Tribunal Federal del Brasil con respecto a un pedido del señor Marcelo Odebrecht, en el cual el Supremo Tribunal Federal de Brasil le anula una serie de sentencias por haber afectado sus derechos fundamentales, entre ellos tortura psicológica. Lo metieron preso y lo quebraron ahí. Entonces, dentro de ese paquete de sentencias anuladas por el Supremo Tribunal Federal del Brasil, está justamente la sentencia Palocci en primera instancia que la Fiscalía ha presentado en este proceso como la única prueba para tratar de demostrar el origen ilícito de la Caja 2. Así también, por información pública, sabemos que, me parece que ha sido hace un par de meses, en Brasil también se le han anulado las sentencias al señor Palocci. Y el señor Palocci
envió una carta a pedido nuestro donde rechaza la versión de Marcelo Odebrecht, simplemente que esa carta no fue admitida, pero se pidió en juicio para ser admitida como prueba complementaria. La Fiscalía, además de esto, no ha podido demostrar que mi esposa, Nadine Heredia, en el 2011 haya visitado el local partidario de Armendáriz para reunirse con Barata. No tiene ningún testigo presidencial ni ninguna prueba documental. Por el contrario, hay numerosos testigos que señalan que mi esposa en el año 2011 no visitó el local partidario de Armendáriz, principalmente porque había dado a luz a mi último hijo. La Fiscalía no ha podido demostrar que posteriormente a la campaña 2011, yo, mi esposa o el partido habíamos realizado actos de conversión. Sin embargo, sin prueba alguna, la Fiscalía nos acusa de mi esposa haberle dado plata a su mamá para que ella haga unos movimientos inmobiliarios. Cosa que para esto lo único que aduce la Fiscalía es la relación madre e hija. Pero es gravísimo, esta acusación tan audaz, me involucra a mí también porque quiere decir que nosotros le habríamos dado plata y habríamos comprometido al comprador, al señor que compró el terreno de mi suegra en Somaspacha, ¿no? Pero entonces resulta incomprensible dentro del razonamiento cómo es que este señor que compró el terreno de Somaspacha, ¿no?, a mi suegra, no está comprendido acá ni como acusado ni como testigo. No ha sido llamado a juicio, cuando tendría que haber estado acá. Sin embargo, ha venido a declarar su papá y él ha rechazado la acusación del fiscal. Ha quedado claro en este juicio que mi gobierno no se benefició a ninguna de las empresas brasileñas mencionadas. En el caso de Odebrecht, pues basta con citar las declaraciones principalmente de Barata y también de Marcelo Odebrecht, que señalan que no recibieron ningún favor de nosotros. Peor aún, que se sintieron maltratados en nuestro gobierno. Literalmente Barata dice que los tratamos con la punta del zapato, y como prueba de esto señalan que perdieron el proyecto, el concurso internacional para el otorgamiento de la línea 2 del metro para Lima. El proyecto más grande que se dio en mi quinquenio lo perdió Odebrecht, a pesar que tenía los antecedentes de haber construido la línea 1 del metro. Y en el caso de OAS, bueno, lo que tenemos es la información reciente que en el caso Lorena, el Hospital Lorena en el Cusco, obra construida por OAS, la Fiscalía que está viendo ese tema ya la ha sacado de esa investigación, y acá también la Fiscalía ha retirado esa parte de la acusación contra mi esposa. La Fiscalía no ha podido determinar y probar qué persona o quiénes en Brasil habrían dispuesto del aporte a la campaña 2011 a través de la empresa OAS. Es similar a lo de Odebrecht, ¿no? No tenemos ninguna información, y esto ayudaría para determinar si hubieron reuniones anticipadas, quiénes coordinaron, quién del partido coordinó esto, cuál fue la modalidad, qué cantidad se pactó, en qué términos. Pero no sabemos nada de esto, porque la Fiscalía, el tema OAS, entiendo que ha quedado vacío, no ha presentado ninguna prueba al respecto dentro de la acusación, ¿no? Pero además, sería extraño, porque ¿cómo aportarían a la campaña en Perú del Partido Nacionalista cuando el señor Piñero no me conocía? Me conoció después de la campaña. En Brasil ya me conoció como presidente electo. Entonces, ¿por qué razón tendría que aportar a una campaña de un candidato que no conoce? Y además, ¿cuándo fue que hizo este aporte? Tendría que haber habido reuniones previas a la campaña, probablemente pues el 2011, ¿no? La Fiscalía también no ha podido probar el delito previo a origen ilícito del supuesto dinero que en su versión habría aportado la empresa OAS. Ese tema también ha quedado vacío, no hay nada, creo que en el juicio, no recuerdo haber escuchado algo sobre este tema. Mis abogados me pueden corregir si me equivoco. La Fiscalía además
no ha podido demostrar la participación de OAS como aportante en la campaña 2011. Entonces, sobre este tema, ahora pasaría, quisiera abordar el tema de mi pericia contable. A ver, una precisión, señor Ollantumala. La autodefensa material hay que aprovecharla en relación al mensaje a los jueces. Ya lo que usted está señalando, lo hemos escuchado en su declaración, lo hemos escuchado en su defensa, lo hemos escuchado a varios abogados defensores, ¿no? Cuestionando los temas de las declaraciones de los ciudadanos brasileños, entre otros. Le vamos a pedir que vaya reconduciendo para ir ya terminando. Ya estamos sobre los 40 minutos, nos parece ya razonable el tiempo que se le está escuchando, y vaya cerrando ya finalmente con las últimas ideas más trascendentales para también escuchar a las otras personas que están esperando su turno, ¿no? Insistimos, la autodefensa material nos permite conocer mejor a las personas, sobre todo a quienes no han declarado en este juicio, ¿no? Lo último que decir dirigido a los jueces. Puede usted reconducir, avanzar y terminar. Adelante. Doctora, muchas gracias por la observación. Quiero hablar sobre pericia contable. Creo que este tema no lo había tocado, ¿no? La perito del Ministerio Público me ha señalado un desbalance. Una tarea muy difícil porque ha tenido, para ponerme un desbalance, ha tenido que ignorar mi saldo inicial, ha tenido que ignorar mis honorarios como presidente del partido, y ha tenido que ignorar ha tenido un razonamiento errado, porque para ella todo retiro en efectivo del banco que yo hacía era un gasto. Entonces, con ese dinero yo hacía una compra, era un doble gasto. Pero el error está en que la perito está razonando como si hiciera la pericia al banco. Entonces, para un banco, sí, un retiro es un gasto de todas maneras. Pero en el caso mío sería un gasto si es que con esa plata que retiro en efectivo compro algo. Pero además de esto hemos visto a una perita del Ministerio Público con una serie de errores e improvisaciones, como por ejemplo cuando señala que, bueno, acá hay un error que la perjudica a esta persona, pero se compensa con el otro error que la beneficia, ¿no? Me parece que eso es antitécnico, anticientífico. Hablaré sobre la calidad de las pruebas materiales presentadas por la Fiscalía. En el componente de Venezuela, la Fiscalía no ha presentado una sola prueba documental que genere la sospecha siquiera de que Chávez cometió el delito especulado. Sin embargo, tenemos nosotros un pronunciamiento que ahora en juicio del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela que señala lo contrario. La Fiscalía ha presentado unos videos, en material de video, una conferencia de prensa con el presidente Chávez, con el expresidente Evo Morales, en la cual me saludan. Eso no es una prueba de que tenga algún vínculo económico, sin embargo, para la Fiscalía lo es. La Fiscalía ha tratado de demostrar que se ha realizado por lo menos una operación estructurada presentando fotocopias simples, sin ninguna trazabilidad ni examen informático sobre los códigos hash que nos dé garantías, ni siquiera han pasado por cooperación internacional. Sobre esto quiero decir que ninguna de ellas demuestra que haya llegado dinero al Perú. Ninguna me menciona a mí, a mi esposa o al Partido Nacionalista. Dentro de este paquete de fotocopias, algunas de las supuestas órdenes de pago están groseramente adulteradas. Y estamos hablando de un paquete de fotocopias simples desconectadas del periodo de campaña. Algunas omisiones que se han dado en este proceso por parte de la Fiscalía.
Nunca se citó a la señora Birly Torres, nunca se citó al embajador de Venezuela en el Perú, Cruz Martínez, nunca se presentó el movimiento migratorio de Birly Torres. La Fiscalía nunca citó a Luis Fabre, que podría haber corroborado la validez del contrato del Partido Nacionalista y la empresa de FX Comunicaciones. La Fiscalía nunca citó al señor Palocci. La Fiscalía nunca citó a personas importantes del Departamento de Operaciones Estructuradas, como era Ángela Palmeira, Olivio Rodríguez y Ubirachi Santos, que hubieran podido demostrar que no era tan simple la versión de Barata con respecto a cómo funcionaba la caja 2 o el DOES. La Fiscalía nunca citó a la presidenta del PT en su momento, a la senadora Gleisi Hoffmann, a pesar de que ella presentó un documento rechazando la imputación de la Fiscalía. La Fiscalía nunca ha tratado de impedir que Barat y otros funcionarios de la empresa Odebrecht y OAS se vayan del país, ¿no? O por lo menos pudo haber solicitado un impedimento de salida, como lo hizo con nosotros, y ellos hubieran estado acá para declarar en juicio. La Fiscalía nunca dispuso que se practique una pericia contable al señor Barata. Las declaraciones previas de los funcionarios de Odebrecht que se leyeron en juicio han venido acompañadas con unas actas de no incriminación que ha firmado la Fiscalía peruana, ¿no? Cuando todavía no había un acuerdo de colaboración eficaz. Por lo tanto, en los hechos, ellos estaban renunciando a poder abrirles un proceso, una investigación por lo que pudieran decir en esas declaraciones. El acuerdo de colaboración se firmó al año siguiente. La Fiscalía, por ejemplo, nunca citó a la secretaria del señor Barata o al personal administrativo para identificar a la persona o a las personas que le traían el dinero. La Fiscalía nunca le pidió al señor Barata su número telefónico y el número telefónico de mi esposa con el cual supuestamente se comunicaban, ni siquiera pidió el levantamiento del secreto bancario, del secreto de las comunicaciones, perdón. La Fiscalía nunca ha presentado alguna prueba testimonial o documental que corrobore la versión de Barata con respecto a las reuniones con el señor Garrett en Brasil y en Lima. La Fiscalía no ha podido identificar quién o quiénes son los autores de los documentos que supuestamente presentó como órdenes de pago, programaciones de pago, etc. No existe un documento alguno o testimonio que diga que la campaña nacional 3 es Ollanta Humala o el Partido Nacionalista. No existe un testimonio de los representantes de la empresa Construmat que corrobore la acusación fiscal. No existe ningún documento bancario que demuestre que el dinero de Construmat que habría recibido en Panamá haya sido transferido al sistema financiero peruano. La Fiscalía no ha podido proporcionar la cuenta bancaria ni la identificación concreta del banco donde supuestamente se hicieron las transferencias para el dinero de Brasil a la campaña 2011. La Fiscalía no ha podido proporcionar algún testigo presencial que corrobore la entrega de dinero de Barata. La Fiscalía no ha podido proporcionar fechas ni horas aproximadas cuando supuestamente se hicieron estas entregas. Sobre la calidad de los testigos, simplemente diré que la mayoría de estos han abrigado un sentimiento de resentimiento y de odio por diversas razones. Algunos porque no se les dio trabajo, otros porque se pasaron a otros partidos, otros porque simplemente no se les apoyó en la reelección, etcétera, ¿no? De manera general. Pero también hay algunos testigos que efectivamente fueron llamados por la Fiscalía porque no negaron su aporte. Y hago recordar que aquí en juicio la testigo Mónica Maldonado mencionó la creación de la Oficina de Asuntos Internos para justamente investigar estas denuncias periodísticas. Y en el caso de los testigos o aportantes que negaron su aporte y se verificó que era un error, esto se informó a la OMPE. Tal es así que en juicio muchos recién han tomado información, han tomado conocimiento, que ya no eran aportantes. Con el renovado programa Latam Paz tienes un gran poder. El poder de... Sin embargo, fueron citados acá. La Fiscalía, ahora sabemos, por el caso Gasoducto,
que el equipo especial de la Fiscalía tenía conocimiento que el señor Barata se había desarraigado del Perú en el año 2017. El 2016 dispuso de todos sus bienes y en el 2017 se fue definitivamente del país. Eso lo ha dicho por escrito la fiscal Mori en el pedido de prisión preventiva para Barata, en el caso Gasoducto. Y es más, al día de hoy, el equipo especial no conoce la dirección domiciliaria de Barata en Brasil, solo conocen la de su abogado. Si esa información nos lo hubieran dado cuando estábamos en la etapa de las audiencias presenciales, tal vez se hubiera comprendido por qué el señor Barata no asistió a los dos llamados de audiencia presencial que le hizo el colegiado. Señores magistrados, en este proceso que lleva ya muchos años, nunca se ha podido probar que mi esposa o yo hayamos recibido dinero de Brasil o de Venezuela, y menos que hayamos hecho actos de conversión. Tanto mi esposa como yo hemos trabajado desde jóvenes. Mi esposa, desde estudiante universitaria, ya formaba parte del equipo de consultores de la Universidad de Lima. Y yo en el ejército peruano he estado 25 años trabajando. Nuestro patrimonio familiar es exclusivamente producto de nuestro trabajo. Ni mi esposa ni yo tenemos desbalance patrimonial. Como político y como presidente del Perú, mi relación con el empresariado en general, nacional e extranjero, ha sido transparente y a todos por igual, a todos los he medido con la misma vara. A tal punto que mi gobierno creó la cláusula anticorrupción que se debe colocar en todos los contratos que firme el Estado peruano para proyectos de infraestructura. Mi patrimonio familiar está constituido por mi casa, que con bastante esfuerzo la adquirimos en el año 2007. Y las cuentas bancarias que tienen algo de liquidez es producto de nuestro esfuerzo. No tenemos depósitos en paraísos fiscales, en empresas offshore, no somos accionistas ni dueños de empresas, solo somos una familia conformada por 2 profesionales que están sacando a sus hijos adelante. Cuando terminó mi gobierno, no me fui del país, me quedé aquí en el Perú con mi familia. ¿No? Y por ello les pido a ustedes que emitan una sentencia sobre la base de la prueba, ignorando, como tiene que hacerse, las presiones políticas y mediáticas. Nosotros a lo largo de estos 3 años, y antes también, hemos cumplido con nuestra obligación de comparecer ante la justicia porque creemos en la ley. Siempre he defendido la ley como militar y como presidente de la República. Y ahora no puedo dejar de defenderla y de acatarla. Y esa ha sido mi conducta y la de mi esposa. Pero porque a pesar de tantas arbitrariedades, nosotros todavía mantenemos la confianza en la justicia. Y por eso estamos acá demandando justicia. 16 años ya es bastante como para estar en esta situación permanente de inseguridad inseguridad jurídica, ¿no? Y que permanentemente estén tomando nuestros nombres, los fiscales, ¿no? como casos emblemáticos, condenando anticipadamente algo que no se ha cometido ningún delito. Por eso, señores magistrados, hoy día termino mi autodefensa material, ¿no? Pidiéndoles a ustedes que juzguen todo esto en base a las pruebas y que nos abstraigamos, como decía John Rawls, de todo aquello que nos pueda generar un prejuicio. Nada más, señores. Muchas gracias. Bien, gracias.